Mi nombre es Nayeli Elizabeth Santiago Aparicio y voy a explicar un código que simula la multiplexación por división del tiempo no síncrona y asíncrona. Bien, bueno, esas primeras líneas de código son la importación de las librerías que voy a utilizar. Esas son las variables que voy a utilizar. Entradas es el número de estaciones, o sea, le voy a pedir al usuario las estaciones que van a transmitir. Máximo es la estación, cuenta los caracteres de la estación que tiene más caracteres para definir el número de tramas para la división por división, para la multiplicación por división de tiempo asíncrono. Y sin usar, se solo cuenta las ranuras se quedan vacías en cada trama para al final poder calcular los bits útiles. La queue es una cola que guardará los datos que se van a transmitir. Es una pila que guardará las tramas para posteriormente imprimirlas. Esa es una pila. Es igual a la pila que guarda TDM asíncrono, o sea, las tramas de la transmisión asíncrona y para las tramas de la transmisión asíncrona. De ahí el método main. Primero, la variable entradas. Aquí pido el número de transmisiones el número de estaciones que van a transmitir. Y ese es el que cuenta las entradas. O sea, para agregar los caracteres, como les decía, la cola me va a servir para agregar los caracteres o sea, guardar los caracteres que se van a transmitir. Entonces pregunto, while mientras el contador, o sea, 0 sea menor al número de entradas, en la cola se van a agregar los datos que ingrese cada estación, o sea, por ejemplo, en la estación 1A, en la estación BB o cualquier palabra o signos o lo que el usuario quiera ingresar. Y aquí, con este if, lo que hago es obtener la cadena más larga, o sea, el largo de la cadena más larga para posteriormente, como les decía, definir el número de tramas. Entonces, si máximo es menor a q.getClass, o sea, al último añadido, al tamaño del último añadido, entonces máximo va a tomar el nuevo valor. Esto solamente para saber cuál es el máximo. Y el contador va a aumentar el 1 para volver a pedir los caracteres que se van a transmitir. Bueno, este arreglo bidimensional de caracteres lo que hace es iniciando recorrer fila y columnas. Inicialmente la posición en fila y en columna es vacío. Y después pregunta, si la cola en posición de fila es menor a la columna, entonces los datos en posición fila y columna va a ser igual a q.getFila.charat, o sea, la posición que está en esa columna. Ahora voy a explicar un poquito esto. Supongamos que, bueno, mi ejemplo es este. Entonces, Charat, el arreglo queda de la siguiente manera. Entonces se empieza recorriendo fila por fila. Entonces pregunta, en la posición fila 0 es menor al número de entradas porque el número de entradas es o sea, entradas son 5 y el máximo, o sea, la cadena más larga es de 6 caracteres. Por eso va a definir el número de columnas. Entonces, si fila en posición 0, y columna en posición 0, entonces inicialmente lo ponen vacío. Después if q.getFila, o sea, obtiene esta cadena. Punto length es menor a columna, es mayor a columna, o sea, es mayor
6 es mayor a columna que es 0, porque esta columna vale 0, si es mayor, entonces datos en posición fila y columna va a ser igual a Q, obtiene la cola, obtiene toda la cola, pero de aquí solo saca punto charat columna, o sea, el carácter en posición columna, y así va uno por uno, el carácter en posición, va agregando este, y va agregando este, y va agregando este. Los va agregando a la cola. Él sin usar más, ese sin usar más solo sirve para contar los espacios vacíos para al final poder contar los bits útiles, que es el bits. Ahora recorre columna por columna, ahora lo recorre al revés. ¿Con qué finalidad? Para poder agregarlos al stack y posteriormente sacarlos. O sea, ahora los voy a ir agregando A, B, C o los voy a ir agregando por columnas. Entonces empieza if por in columna en posición 0, la columna en posición 0, hasta que sea menor al máximo, o sea, hasta que sea menor a 6. Entonces, empieza, el string concatenar empieza con un pivot, como para separar cada uno. Entonces, es como para el formato. Entonces, for en la fila 0 menor a entradas. Entonces, fila va a ser hasta que desde 0 hasta que fila sea menor a entradas. Entonces, en esta ocasión vale 0. Entonces, concatenar va a tener esto más datos en posición fila columna más lo que tenga que concatenar. En este caso, va a ser concatenar datos en posición fila 0. En posición columna va a ser a más concatenar. Concatenar hasta este momento tienes, entonces concatenar ahora regresa y columna en posición 0. Bueno, aquí termina y el contador de fila aumenta en 1. Ahora fila vale 1. Entonces, columna en posición 0. Fila 1. En esta fila, que sería la B. Entonces, concatena lo que ya tiene más datos en posición fila columna concatenar. O sea, concatena la A más la B. Ahora aumenta el contador de fila y fila ahora vale 2. El contador de fila vale 2. Entonces viene int fila en posición 2 es menor a 2 es menor a 5, sí, entonces concatena la C y así va uno por uno, los va agregando por tramas, los va agregando al stack aquí, el stack ADD. El stack ADD agrega las tramas a la fila, o sea, concatena y después agrega. Ahora, bueno, esta es una impresión que nos sirve para saber qué caracteres entrega cada estación y imprime lo que tiene la cola, o sea, los que se ingresaron. Y este es el título, que es TDM asíncrono. Aquí se calcula el subtotal de bits transmitidos y útiles. Entonces, recordemos que se calcula, en este caso, entradas, va a indicar el número de estaciones a transmitir por 8, por el tamaño del stack va a ser el número de tramas, o sea, va a ser el número de estaciones a transmitir por 8 por el número de tramas. 6 tamaños solo es una variable auxiliar que nos va a ayudar a imprimir. Inicia recorriendo un for, eso es una variable auxiliar, pues entonces si 0 menor al máximo, en este caso menor al tamaño que 6, y recorre la posición de cada tramo, es decir, for int en posición 0. Eso es como un i. Entonces, pos i igual a 0 o pos igual a 0, pos menor al máximo, pos menor a 6, sí. Entonces, imprime, obtiene el bit de tramado. En este ejemplo tenemos 6 tramas. Entonces, 6, o sea, 6, porque máximo 6. Entonces, 6 entre 2, el módulo de 6 entre 2 es igual a 0. Entonces, él va a imprimir
el stack.pop. Stack.pop, el método pop del stack, sirve como, sería la traducción de reventar, o sea, de sacar, de imprimir. Entonces, imprime lo que tiene el stack, posición por posición, más el bit tramado. Recordemos que el stack tiene la lógica de atender último en llegar, primero en salir, o sea que los va agregando, se puede decir que al revés, para que al imprimir, a la derecha queden, quede la primera trama y a la izquierda la última trama. Y va disminuyendo el tamaño de size para que vuelva a entrar y vuelva a imprimir uno por uno. Aquí se imprimen el total de bits que se transmiten, que sería el subtotal que ya les había explicado, que calcula más el 6, que es el máximo número de caracteres de la estación. Y cuántos bits se transmiten sería el subtotal menos, aquí utilizo la variable sinusoide, menos los espacios vacíos por 8. Y pues así sería el síncrono. Ahora el asíncrono. Resultado es una variable que guarda temporalmente las salidas concatenadas. La X direccionamiento es una cola que me sirve para guardar los bits de direccionamiento, porque a diferencia del síncrono, el asíncrono ya no lleva un bit de tramado, sino lo acompaña a un bit de direccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir el carácter acompañado de la estación que lo está transmitiendo. Es decir, si yo envío A, B, B, A y luego B, 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 va a ir la A, que indica que la estación que está transmitiendo es 1, después B, 2, que indica que es la estación 2 la que está transmitiendo el número B. Eso es para que el multiplexor no se confunda a la hora de asignar los caracteres o los datos a su destino. Entonces, inicio recorriendo, como aquí no se tiene que guardar o que checar que no queden espacios vacíos, sino que se van agregando uno por uno, o sea, uno tras otro. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Inicio otra vez recorriendo por columnas y por filas, es decir, voy recorriendo así, así y así. Columna en posición 0 en fila 1, en posición 0, si es diferente de vacío. Esto es porque, como les decía, ¿no? Las tramas ya no están predefinidas, sino se van agregando así como una secuencia. Entonces, va a concatenar el resultado, que hasta este momento el resultado está vacío, más el resultado de datos en fila y en columna, es decir, la concatena ahora aumenta el contador de fila, y si ahora fila vale 1, entonces vuelve a recorrer y vuelve y almacena la B. Ahora fila vale 2, entonces fila, entonces vuelve a entrar aquí y ahora va A, B, C. Ahora fila vale 3 y así los va almacenando. Los va almacenando en resultado, o sea, los va almacenando como un string, pues un string así, todo junto. Hasta ahorita va todo junto. Y direccionamiento, aquí agrega el direccionamiento, o sea, almacena el bit de direccionamiento, es decir, agrega un espacio, la fila más 1, porque recordemos que fila empieza en 0, entonces la fila 0 más 1 para que sea 1. String concatenar A nos va a servir para concatenar las tramas del asíncrono. NC es el número de caracteres, o sea, va a recorrer el string resultado en donde anteriormente se agregaron todos los caracteres. El string resultado hasta este momento tiene
A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, A, B, A, C, D, E, A. Entonces es una tira larga de caracteres. Por eso recorre el string resultado y concatenará el resultado en la posición número de carácter. ¿Por qué? Porque el número de carácter empieza en 1, entonces el número de carácter menos 1, que sería en este caso 0. En el 0, 0 tenemos la A, más el dice direccionamiento.pop, o sea, es el pop, ya les había dicho que es para reventar, para sacar de la, en este caso de la cola. Entonces saca el número de carácter más lo que ya tenía que concatenar. Y if CNC, o sea, va recorriendo, va avanzando, el contador de NC va aumentando. Si el módulo de NC entre 3 es igual a 0, entonces va cortando. Este if sirve para agrupar las tramas. Entonces, sí, entonces agrega a la pila, que les mencionaba antes, a la pila, agrega la trama. Aquí, hasta aquí, ya los va agregando por tramas. Aquí agrega, en este caso, la trama ABC, agrega y después delimita la trama. O sea, este es nada más como el formato de impresión. En esta ya va agregado ABC, y de ahí DEA, BCD, y así los va agregando. Estos van quedando hasta el final de la pila, para que al momento de imprimir queden a la derecha de la impresión. Entonces, ahora, recordemos que en el TDM asíncrono también hay que marcar si al final, si las últimas tramas tienen algún espacio vacío. Entonces significa que si hay 1 o 2 bits sin terminar la trama, o sea, supongamos que tenemos una trama de 3, pero esa trama solo tiene una A o una A, B o cualquier letra en la primera ranura, entonces faltan rellenar las últimas 2 con espacios vacíos. Entonces, para esto sirve este for. O sea, concatena lo que tiene A más un espacio más lo que, concatena A va a ser igual a espacio más lo que tenía concatenar, y lo agrega al stack, o sea, como una nueva trama. Entonces ahora, en ranuras es igual a stack.size por 6, porque stack.size obtiene el número de tramas. Stack.size podría decir que es igual al número de tramas por 3, pues es para obtener el número de ranuras. System.out, este System.out sirve para imprimir solo el título. Y tamaño es una variable auxiliar para controlar la impresión de la pila. O sea, es lo mismo que hacía en el anterior. Va recorriendo cada uno, pero a diferencia del anterior, pues no necesita bit de tramado, sino solamente el bit de direccionamiento que ya se le agregó anteriormente. Entonces, lo único que hago es imprimir la trama, o sea, va sacando el último que llegó, el primero en salir. Está junto y lo hice con una pila para que a la derecha quedara la primera trama, así como lo hemos visto durante las clases. Entonces, para eso utilicé un stack. Entonces, ahora solo pregunto cuántos bits se transmiten. Los bits que se transmiten va a ser igual al número de ranuras por 8, más el número de ranuras por el binario que acompaña esa ranura. Aquí utilicé un método binario. En este método binario le paso un parámetro que es entradas menos 1, y lo único que hago es ver cuál es el que es el módulo de 2, y obtengo si es 1, 0, 1, 0, y lo único que obtengo es lo que retorno es el largo de la cadena, porque no quiero saber
los bits, sino el largo de la cadena para poder contar cuántos bits se transmiten. Porque hay que considerarlos para obtener el número de bits que se transmiten. Entonces, calculo el número de ranuras por 8 más el número de ranuras por el bit de direccionamiento que lo acompaña y obtengo el número de bits que se transmiten. Ahora, para calcular cuántos bits se transmiten, pues simplemente el resultado, o sea, el número total de caracteres por 8. Como les decía, el resultado almacenó todos los caracteres. Entonces, por eso el resultado controlé por 8 y finalmente obtengo el número de bits. Ahora voy a ejecutar el código y voy a poner el ejemplo que les ponía en mi imagen. Entonces, el número de estaciones va a ser 5. En la primera estación voy a poner A, 6 letras A, 3 letras B y 4 letras C, 4, 5 D y 3E. 3. Y esos son los resultados que tengo. O sea, los caracteres que tendrá cada estación son los que aquí me muestra pues los que puedo ingresar. Entonces, el TDM asíncrono, lo que les explicaba, la función de la pila. Entonces, inicia con el bit de tramado 1. Entonces, 1, A, B, C y D. O sea, A, B, C, D y E. Ahora, el bit de tramado es 0 porque va alternado 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, otra vez A, B, C, D. Después 1, A, B, C, D. Después 0. Y aquí ya no hay otra vez, entonces queda ese espacio vacío y se imprime CDE. Después ya se mandaron todas, solo faltan las A, entonces el siguiente bit de tramado es 1 y se envía una A con espacios vacíos. El siguiente bit de tramado es 0 y solo se envía una A y los demás espacios vacíos. Entonces, ¿cuántos bits se transmiten? Se transmiten 246. ¿Cómo los calculé? Pues como ya les había explicado, entonces se transmiten, las estaciones que están transmitiendo son 8, son 5 por 8 por el número de ranuras. En este caso, el número de ranuras son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por más el número máximo de caracteres. En este caso son 6, porque la estación que transmite más caracteres es esta, que serían 6 caracteres. Y entonces, por eso da 246. ¿Y cuántos bits se transmiten? Son 168, que se calcula multiplicando el número de estaciones que están transmitiendo por 8 por el número de tramas. Menos el número de ranuras vacías por 8. Entonces da un total de 168. En TDM asíncrono, aquí lo que les explicaba, a diferencia de este, aquí lleva un bit tramado al inicio de cada trama. En cambio aquí no, aquí va acompañado del número de la estación que transmite. Entonces tengo A1 más B2 más C3, como nos lo enseñó el ejemplo del libro. De ahí corta la trama, de ahí D4 E5 A1, o sea, esto. A ver. Tengo A1, B y C. El A1 significa que lo transmite la estación 1, el 2 la estación que lo transmite y C la estación que lo transmite. De ahí tengo D, E, A, después B, C, D, después E, A y B. En la siguiente C, D, E. En la siguiente A, como ya no hay B, sigue con la C, con la D. Y finalmente imprime la E y las dos últimas A. Entonces, ¿cuántos bits se transmiten?
los bits que se transmiten, pues ya les había dicho cómo se calculan, y en este caso serían 231 bits. ¿Y cuántos bits útiles se transmiten? Pues sería el mismo número de bits que se transmiten aquí arriba en el TDM síncrono, y pues sería el resultado del código. Igual podemos darlo con cualquier otras estaciones y otros caracteres por cada estación, y nos seguirá dando los resultados que esperamos. Y pues sería todo.